con el propósito de transformar vidas, porque hemos hablado que un discipulado es un proceso de transformación. Encontramos al Señor en cierta condición en nuestra vida, pero su palabra y el poder de su Espíritu nos ayuda a ser cambiados, a ser transformados. Y hemos venido haciendo una serie de enseñanzas relacionadas con lo que Jesús les enseñó a los discípulos, es decir, la manera en que tendrían que vivir los discípulos. Y a manera de recapitulación he enseñado que Jesús les enseñó a vivir por fe, les enseñó a usar la autoridad, les enseñó a vivir sin temores, a sacrificar lo carnal y lo temporal por lo espiritual, a vivir sirviendo a otras personas, no buscar privilegios ni reconocimientos de los hombres, amar a los otros discípulos buscando su beneficio, no practicar o vivir según las tradiciones del mundo, sino según la palabra, no ser hipócritas, no exhibir sus buenas obras ni su justicia, no andar jurando sino tener palabra, no juzgar ni condenar a nadie, hacer el bien que quieren recibir, estar dispuestos a dejar todo por el Señor sabiendo que hay recompensa, sirviendo a los demás aún teniendo autoridad, no vengándose, dejándole el juicio a Dios, soportando las injusticias, siendo bondadosos y misericordiosos, amando aún a los enemigos, pagando el precio por servir al Señor. Y el último fue perdonando los agravios y las injusticias. El número 21. Jesús le enseñó a los discípulos a perdonar. Y yo compartí que iba a enseñar esto en dos partes. Ya compartí las bases generales sobre el perdón, un tema muy importante dentro del cristianismo. Y yo mencioné como las bases generales. Número 1, Dios es nuestro ejemplo para perdonar. Efesios capítulo 4, verso 3, ahí comenzamos. Y la palabra dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántos perdonados hay aquí? Dios nos ha perdonado si nos hemos arrepentido, si hemos confesado a Jesús como el Señor de nuestra vida. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido libertados de toda condenación y de toda maldición. Dios nos ha perdonado. Número 2, Dios nos manda a perdonar. Lucas 17, versículo 3. Dice así la palabra: miren por ustedes mismos. Si su hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dios nos manda a perdonar. Un cristiano, un discípulo, debería ser una persona con un corazón perdonador. Yo he oído cristianos hablar así como que, sí, yo perdono pero no olvido. Tenemos que aprender cómo se aplica realmente el perdón, y en eso vamos a profundizar esta mañana. Número 3 de las bases: el arrepentimiento es la base para poder recibir el perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ser claros, sinceros, honestos y decir: he pecado de esta manera, Señor, perdóname por esto que hice, y confesar, reconocer el pecado. No es así como: Señor, si en algo he pecado, perdóname. No, uno tiene que reconocer su pecado, confesarlo, identificarlo y renunciar a él para poder ser perdonado. Número 4, debemos perdonar aún sin que nos pidan perdón. O sea, nosotros tenemos que ser prontos para ir a pedir perdón cuando fallamos, pero estamos obligados por la palabra, instruidos por nuestro Señor, a perdonar aunque no nos vengan a pedir perdón. ¿Cuándo Jesús enseñó eso? Cuando Él en Marcos 11:25 dio instrucciones diciendo: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Y por eso es que el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro incluyó: y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Porque usted no puede estar esperando recibir de Dios
y mantener una actitud de amargura, de resentimiento o de falta de perdón para con cualquier persona. Y por eso vamos a enfocarnos esta mañana en el poder del perdón y el propósito que Dios tiene para poder mandarnos, ordenarnos que perdonemos. Entonces es un deber. Dios nos manda a que perdonemos sin que se nos pida perdón. Ahora, el propósito del perdón se puede enfocar de tres maneras. Número uno, que podamos mantener un corazón limpio. Número dos, que podamos mostrarle misericordia a otras personas como Dios ha mostrado misericordia con nosotros. Y número tres, que nos abstengamos de cometer injusticias al actuar. Porque cuando somos dañados, agraviados o alguien nos hace algo, si nosotros tomamos en nuestras manos la justicia o nos vengamos, podríamos cometer injusticia. De hecho, por ejemplo, un pleito puede comenzar en una familia porque alguien oyó algo que no fue lo que se dijo, hubo un malentendido y la otra persona reacciona y ya se genera un pleito, se genera una contienda, porque no existe la tolerancia, no existe el espíritu apacible, no existe la mansedumbre, sino que existe una actitud de reaccionar, de devolver el mal por el mal. Entonces es muy importante entender los propósitos por los cuales Dios nos manda a perdonar, que nosotros como sus hijos tengamos un corazón limpio, que lo imitemos a Él teniendo misericordia y que nos abstengamos de cometer injusticias. Y de esa manera no estamos sembrando una semilla de juicio o de castigo en contra nuestra. Así que a partir de aquí comienzo. Quiero esta mañana hablarle acerca de la aplicación personal del perdón. Y una de las bases más claras que se podrían utilizar serían las relaciones matrimoniales. Por la experiencia personal de lo vivido y por experiencia en muchos años con diferentes parejas, puedo hablarle con conocimiento de causa y con total libertad sobre los conflictos matrimoniales y sobre la falta de perdón dentro de la pareja, y ocupar esto para ilustrar cómo tiene que aplicarse el perdón en nuestras relaciones o en nuestra vida como cristianos. Habrán muchas relaciones de trabajo, relaciones familiares, relaciones ministeriales, relaciones con los vecinos o relaciones sociales en diferentes áreas, y cada escenario es diferente. Pero si comienzo con el área matrimonial y comienzo con el enfoque de las relaciones de padres, hijos o específicamente de cónyuges, puedo hacerle entender que existen en términos generales la inclinación o el señalamiento de parte de muchas personas de creer que el perdonar a alguien significa que la relación continúe como que si no ha pasado nada. Y eso es algo que quiero aclarar en esta mañana, porque el perdón tiene diferentes maneras de manifestarse. Es un poco difícil para mí tocarlo de esa manera tan directa y tengo que hacerlo como yéndome por las ramas y tocando otros ejemplos que son reales. Por ejemplo, el de una pareja, menos de un año de casados, grandes conflictos que les causaron venir y separarse, pero el conflicto estaba particularmente causado por la esposa, por la mujer, quien bien rápidamente comenzó a insultar a su esposo, a llamarlo un tonto, a llamarlo de maneras así muy fuertes, a decirle: mi papá era mejor que tú no sabes hacer nada, y comenzó a menospreciarlo, menos de un año de casado. Luego la relación escaló a niveles donde habían intentos de agresión física. El hombre trataba de buscar la salida, buscaron consejo, trataron de solucionar el conflicto, y aunque ella era la que estaba generando las contiendas y el conflicto, nunca aceptó la culpa, sino que quería que él simplemente se sometiera a sus caprichos, a su mal carácter y a sus deseos. Y estaba todo el tiempo culpándolo, exigiéndole, reclamándole y haciendo comentarios como, por ejemplo: mi boda fue la peor boda del mundo, eres un inútil, eres un tonto.
Y todo ese tipo de cosas llegaron a causar una ruptura bien, bien pronto en ese matrimonio, que por cierto se quebró, porque aunque el papá, los hermanos y el pastor de la muchacha estaban presionando al muchacho, al hombre, a que él tenía que perdonarla y seguir con ella, a que él tenía que aguantar. Era una situación tan difícil, tan conflictiva, que era como imposible de sobrellevar. Y la palabra de Dios, hablando de las relaciones conyugales, dice que a paz nos ha llamado el Señor. Y que cuando hay una relación donde hay un inconverso viviendo con un creyente, pero el inconverso no quiere vivir con el creyente, pues entonces quedan en libertad para que se puedan separar. El problema, desgraciadamente, es que muchas veces dentro del ámbito cristiano hay uno que se comporta como inconverso. Aparentemente no es un inconverso, pero se está comportando como tal. Y ahí podríamos ir sacando historias reales, experiencias personales, experiencias de gente cercana, gente que ha terminado divorciada, gente que ha terminado separada, porque no necesariamente el perdonar a una pareja, a la persona, significa restablecer la relación. Porque eso significaría exponerse, significaría estar dispuesto a seguir soportando abusos, a seguir soportando injusticia. Pensémoslo de esta manera. Hay tantos escenarios donde el perdón tiene que aplicarse para que el corazón de la persona quede libre, para que la persona muestre misericordia imitando a Dios y para que la persona se abstenga de sembrar una semilla que le traiga consecuencias tomando el juicio en sus manos. Pero no solamente en el matrimonio puede darse la necesidad de perdonar a la pareja aunque la relación no se restablezca. Habrán otros escenarios como este. Una persona, inventemos un escenario, una joven cristiana que está siendo acosada en el trabajo y hay alguien que está continuamente acosándola sexualmente o que de alguna manera ha tenido un acercamiento inapropiado. ¿Se aplicaría ahí que tiene que perdonar y que tiene que soportar y que tiene que amar al enemigo y que tiene que continuar ahí? Sería ridículo. Es absurdo pensar que una persona tendría que seguir soportando. O pongámoslo en el caso de un niño. Muchos cristianos evangélicos han cometido ese error. Al niño le están haciendo bullying, como se llama ahora, ¿verdad? Hacer de burla, humillarlo, molestarlo, avergonzarlo. El niño está sufriendo bullying en la escuela. El niño ya no quiere ir a la escuela. Él regresa sabiendo que no se puede defender, sintiéndose solo, se siente incapaz de enfrentar la situación. Le comenta a su papá o a su mamá y su mamá, muy cristiana, le dice: hijo, yo a usted no lo mando a la escuela a pelear, así que aguante y apártese y no se mete en problemas. ¿Será eso lo correcto? De enseñar a perdonar. ¿Será que el enseñar a perdonar de parte del Señor Jesucristo significa agache la cabeza y deje que le sigan haciendo todo lo que los hijos del diablo le quieran hacer? Perdone y continúe con esa relación, aguantando y sufriendo los abusos. Porque por eso el Señor dice en su palabra que tenemos que perdonar 70 veces 7. O inventemos nosotros escenario, el de un negociante X persona que tiene su negocio y ha despedido a un empleado porque ya lo encontró que le ha robado varias veces. Tiene que perdonarlo y seguir teniendo al ladrón ahí en su negocio, porque Jesús manda a perdonar 70 veces 7. Hay muchos escenarios donde tenemos que saber, ok, entonces, ¿cómo es que se aplica el perdón? Porque perdonar no significa que las relaciones van a seguir igual. A mí directamente hubo gente que me dijo: es que usted tiene que perdonar y volver. No, yo perdono, pero no vuelvo. ¿Alguien me entiende? Hay circunstancias donde usted tiene que asegurarse que usted perdona, está libre, usted tiene paz, pero usted no vuelve. Espero que alguien me entienda. Y si no, que el Señor le dé entendimiento. Entonces vamos a abordar este tema con dos enfoques. Cuando se habla de la aplicación práctica del perdón, vamos a encontrar dos extremos. Número uno, el extremo religioso de algunos cristianos evangélicos que se reservan el derecho de perdonar y dicen: no, yo perdono pero no olvido. No, que Dios me perdone pero yo no lo perdono ni quiero ni verlo. Se posicionan en un extremo donde no hay perdón.
aunque sabemos por la palabra que estamos mandados a perdonar. Tenemos la obligación dada, el mandato dado por nuestro Señor de perdonar. Y por eso tenemos que entender qué significa perdonar. Entonces, en el extremo negativo, encontramos a estas personas que se reservan el derecho de perdonar o que no perdonan, pero están en la iglesia, cantan, oran, ayudan con el financiamiento del reino, sirven, pero tienen amargura en su corazón, tienen falta de perdón, su corazón está contaminado. En el otro extremo encontramos personas a quienes los líderes religiosos evangélicos fanáticos les han enseñado que tienen que aguantar todo el abuso. Y ahí entra una esposa que está siendo golpeada por su esposo. Y ella viene a hablar con el pastor y mire, pastor, es que mi esposo tiene un mal carácter y mire que me ha golpeado. Ay, hermanita, ore que el Señor le ayude, hermano. Usted sigue adelante, el Señor la va a guardar. Y la mujer sigue sufriendo maltrato, abuso verbal, abuso físico. Y el pastor le está diciendo que tiene que aguantar porque Jesús mandó que había que perdonar 70 veces 7 y que si el hermano venía arrepentido cada día tenía que perdonarlo. Una mala aplicación del perdón en el extremo. Entonces tenemos que entender que por un lado existe la falta de perdón y por el otro lado existe el sometimiento a abusos creyendo que esa es la interpretación correcta de la palabra. Entonces entendamos esta mañana cómo se aplica el perdón. Cómo es la manera sabia o sensata o bíblica de aplicar el perdón. Porque el perdón, al igual que el amor, tiene muchas maneras de mostrarse. El que yo ame a alguien no significa que tengo un amor romántico, no significa que tengo palabras cariñosas necesariamente, no significa que tengo contacto físico y caricias y muestras de afecto con esa persona. El amar a alguien también se da cuando yo le doy lo que puedo darle, le sirvo si puedo servirle, no me alegro si le va mal. No estoy procurando que reciba el daño que tal vez a mí me hizo. Entonces el amor se muestra de diferentes maneras. Lo mismo es el perdón. El perdón se manifiesta de diferentes maneras. Y no siempre, insisto, no siempre el perdonar significa que la relación debe de continuar. Porque eso sería insensato, sería absurdo. Entonces abordemos el entendimiento de la práctica de la aplicación del perdón con dos preguntas. Número 1, ¿realmente tenemos como cristianos que sufrir las injusticias? En 1 Corintios capítulo 6, verso 7, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia muy grande, donde habían conflictos entre los hermanos. Entonces entendamos que él está hablando de un escenario de una iglesia donde hay problemas entre los hermanos. Y es que mire, donde hay gente, hay problemas. Hasta por la comida o por la tardanza de la comida o por el tipo de comida o por el poquito de comida. Hasta la comida es problema donde hay gente. Entonces, donde hay gente siempre van a haber problemas. Y en Corinto, el apóstol Pablo tuvo que abordar este tema y les escribió lo siguiente. Miren, les dice, por cierto, ya es una falta entre ustedes que tengan pleitos. O sea, un cristiano no debería andar de contencioso, peleando, reclamando, exigiendo, molesto. No, no cabe. El espíritu de un discípulo no debe de ser así. Entonces Pablo les dice, es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué no sufren más bien el agravio? O sea, ¿por qué no lo soportan y lo pasan por alto y siguen adelante como que sin nada? Pero ¿qué cuesta, verdad, soportar el agravio? ¿Qué cuesta soportar que lo insulten, que le hagan un menosprecio? ¿Qué cuesta que le hagan una humillación o lo hagan pasar por una experiencia de vergüenza donde lo expongan? Pablo continúa diciendo, ¿por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pablo está usando el fundamento bíblico dado por el Señor Jesucristo o el fundamento espiritual de que se necesita perdonar, que no deberíamos de ser gente contenciosa que anda generando el conflicto a través de exigencias, reproches, reclamos, ni mucho menos personas que insultan, que maldicen y que exigen a los demás, sino que deberíamos de ser personas mansas. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dentro de la mansedumbre y la humildad no se genera el conflicto.
Dentro de la mansedumbre y humildad en la práctica no se exige, no se reprocha, no se humilla, sino que se mantiene una actitud de control y de dominio propio de las pasiones para no dañar a los demás. ¿Y qué hago si los demás me dañan? Bueno, tengo que tener el dominio propio para pasar por alto la ofensa, para sufrir el agravio. Ahora, Pablo está hablando de esto en un contexto fraternal, está hablando en la iglesia, de aguantar al hermano. Está hablando de actitudes internas dentro de la congregación. Y el asunto aquí principalmente es el corazón, que no se devuelva el mal. Un corazón cambiado ya no actúa como antes de Cristo. Nos hacen daño, entonces vemos cómo nos desquitamos. Sino que ahora como cristianos, perdonar la ofensa para que mi corazón no se cargue de amargura, de odio o de resentimiento. Entonces este texto nos habla de sufrir, pero nos habla de sufrir como que dicen: ay, hermano, no le haga caso a eso, hombre. Una situación insignificante, pequeña. Son más grandes las cosas que Dios le ha perdonado al Señor a usted. Perdone eso, páselo por alto, en un contexto fraternal, en un contexto de iglesia. Pero hay otro contexto, hay otro escenario. En el ambiente de persecución que vivió la iglesia en el siglo I hasta el siglo III, recuerden que a los creyentes los metían en la cárcel, los arrastraban. Saulo andaba arrastrando a los creyentes. En ese contexto de persecución, dice que algunos sufrían el despojo de los bienes. Se levantaban enemigos en contra de ellos simplemente por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo. Y la gente no se podía defender. ¿Cómo se aplica la doctrina bíblica sobre alguien que ha sido dañado o está siendo dañado? No se puede defender, es impotente, es incapaz y tiene que soportar la injusticia. Se aplica de la misma manera en que si usted sí se pudiera defender y se pudiera vengar. Se aplica a través del mandato: perdone. Es decir, no cargue con amargura, no cargue con resentimiento, no cargue con deseos de venganza, no cargue con deseos de maldad en contra de la otra persona, porque lo más importante para Dios es el corazón. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces tenemos que guardar el corazón de resentimientos, porque una persona que vive con resentimientos y amargura está muriéndose. Tener resentimiento, tener amargura, tener deseos de venganza es como tener veneno adentro. Pero cuando usted perdona, usted puede ver al agresor, usted puede ver al que le hizo daño y usted no siente nada, porque usted está vivo, usted vive en libertad. Entonces el asunto es entender que el corazón es la clave y es el propósito de Dios, mantener un corazón limpio. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 17, dice así: mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro está diciendo que existe la posibilidad que como cristianos tengamos que sufrir abusos o injusticias de la gente del mundo. Y ocupa esta frase: si el Señor, si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque habrán situaciones en las cuales aparentemente Dios nos deja en las manos del enemigo. El enemigo hace como quiere, usa personas en contra nuestra, no podemos defendernos, aún buscamos las autoridades y las autoridades no nos apoyan y no nos queda más que aguantar la injusticia, el robo, el despojo de una herencia o cualquier situación que a usted le pudiera haber pasado. Pero Dios, enfocándose en el corazón, nos manda a perdonar para que usted no viva en amargura. Nos manda a sufrir, nos manda a soportar la injusticia, pero hay una razón por la cual Dios nos manda que hagamos eso. Y es que al final Dios, como juez, va a castigar a los perversos y va a consolar a los que sufren. Y Pedro habla de eso. Dice que es justo delante de Dios retribuirle y pagarle a los que atribulan a los creyentes y a los creyentes darles consolación. Entonces habrán situaciones, hermano, en el mundo en las que uno no se pudo defender y uno tiene dos opciones: o vivo amargado por el resto de mi vida por lo que esa persona me hizo. Póngale una violación, póngale robo de un vehículo, póngale lo expusieron y le echaron del trabajo y lo bajaron de un alto cargo. Usted puede vivir el resto de su vida amargado contra esa persona, o usted decide limpiar su corazón y dejarlo en las manos de Dios. Y ahí es donde se aplica el perdón.
Porque cuando usted perdona, no solamente libera al agresor, sino que se libera usted de vivir en una cárcel. Dios está interesado en nuestra vida, en que haya una vida abundante, en que haya paz, en que haya gozo, en que haya libertad. Y una manera de obtener la libertad es perdonando. Cuando no se perdona es como tener una cadena en contra de una persona y la tenemos atada. Pero así como cuando los policías esposan a un reo, si se esposan ellos al reo, ellos también están atados. El que no perdona permanece atado. Entonces perdonar significa liberar. Y no solamente se libera al agresor, se libera el que ha sido agraviado y aprende a moverse en libertad. Entonces, ante la pregunta, ¿realmente tenemos que sufrir las injusticias? La respuesta es sí, debemos sufrir las injusticias, pero no significa que tenemos que permanecer ahí. Sí podemos escapar. Y Dios nos manda a que suframos y a que soportemos con una actitud confiada de que el juicio viene. Y viene el tiempo en el cual Él va a restituir, levantar, consolar y bendecir. Y Él va a venir y castigar y pagarle a cada uno según sus obras. Pero el punto es, yo aprendí a vivir con un corazón libre de amargura, libre de resentimiento, que no está cargado con sentimientos de maldad y que me permite tener paz. La segunda pregunta es, ¿debemos perdonar siempre, ilimitadamente? Y la base es Mateo 18:21. Recuerde que Pedro se le acercó al Señor para preguntarle: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Usted aplíquelo así literal en su vida. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que lo ha defraudado, que lo ha humillado, que ha hablado mal de usted, que lo ha ofendido? ¿Será que habrá llegado esa persona a 7 veces o a más veces? Pedro le preguntó: Señor, ¿tengo que perdonarlo hasta 7 veces? El 7 en la Biblia es el número divino, el número de la perfección. Entonces es como un número completo, pero en realidad es una forma simbólica la manera en que el Señor Jesús responde. Verso 22 de Mateo 18, Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, o sea, 490 veces. ¿Será entonces que tenemos que perdonar siempre, ilimitadamente, y seguir soportando y seguir sufriendo y manteniéndonos con la cabeza agachada, exponiéndonos al daño, porque Jesús enseñó que había que perdonar hasta 70 veces 7? Tenemos que examinar toda la escritura o más textos de la escritura para saber cómo se aplica el perdón en mis relaciones. El enfoque general sobre el perdón es que siempre tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, usted se carga. Y esos sentimientos, ¿sabe que hay gente que está enferma por falta de perdón? Hay gente que ha generado o causado sus enfermedades por falta de perdón, literalmente. Es como la ira. La gente que no logra manejar su ira tiende a enfermarse. Porque hay procesos que tienen que ver con lo físico, con lo psíquico o con la psiquis. Y esto afecta nuestra existencia. Y espiritualmente hablando, del espíritu depende la condición de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Y Dios desea que nosotros tomemos decisiones espirituales y que tomamos el control de nuestra alma. Por eso el espíritu, allá en un salmo hablando de David, dice: oh alma mía, bendice al Señor. El espíritu hablando con el alma. O el espíritu hablando con el alma: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque tiene que haber un dominio de lo espiritual hacia lo mental y hacia lo físico. Porque hay una relación que afecta a todo el ser. Entonces, el asunto de perdonar es beneficioso para la persona que ha sido agraviada, que ha sido herida. Y yo sé que muchas veces cuesta, es difícil perdonar al que nos hizo llorar, al que nos humilló, al que nos exhibió, al que nos defraudó, nos robó, nos abandonó, lo que sea. Es difícil porque
hay un engaño en la falta de perdón. El no perdonar se siente bien. Es un engaño del enemigo. El no perdonar y tener ese sentimiento de rechazo contra alguien, tener ese sentimiento de desearle un poco de mal a alguien y que sufra, causa una satisfacción engañosa. Pero hasta que uno experimenta el poder del perdón, uno va a escoger continuar, vivir perdonando. Porque experimenta la libertad, experimenta la paz. Vea cómo la palabra de Dios lo aborda diciendo en Hebreos capítulo 12, verso 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. El apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes, tienen que tener cuidado porque algunos no van a poder alcanzar la gracia de Dios y no se están dando cuenta que una raíz de amargura ha brotado y esa raíz de amargura les está impidiendo que reciban la gracia de Dios. Tienen que pensar en su caminar, en su vida y no darle lugar a que las raíces de amargura crezcan, porque las raíces de amargura se convierten en estorbos espirituales. Cuando alguien vive en amargura, mire, su rostro lo va a demostrar. Sus palabras, sus actitudes, todo le cae mal, todo le molesta. No tiene gozo, no tiene libertad, no tiene paz. Pero no solamente eso, hablando en términos naturales, sino que también dice que puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. El favor de Dios. ¿Qué es la gracia? Algo inmerecido, algo por lo que no se paga, algo gratuito de parte de Dios. Es la gracia de Dios. Ahora piensa en esto. ¿Cómo es posible dejar de alcanzar la gracia si es gratis? Si no hay que pagar por ella. ¿Cómo es posible que no pueda recibir algo que ha sido provisto para mí sin que yo tenga que merecerlo o que yo tenga que pagar por ello? Respuesta: he dejado que haya un obstáculo entre la gracia y yo. Y ese obstáculo es la amargura que estoy permitiendo en mi corazón. Por su salud, le digo esta mañana en el nombre del Señor, renuncie a toda amargura, renuncie a toda falta de perdón. Pídale al Señor que le ayude a examinar su corazón para saber, a lo largo de su existencia, ¿usted ha guardado resentimientos? Porque es lógico, es normal. Yo he tenido malas relaciones con algunas de mis hermanas. Yo he tenido malas relaciones con personas, incluso hasta con pastores, que por envidia o por celos hicieron cosas en contra mía. Miembros de iglesia que se fueron, familia. Pero uno no puede estar cargando todo eso porque se convierte en muerte en nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir perdonando, porque perdonar es como tirar la carga que está haciendo que el barco se hunda. Recuerdan que en una ocasión Pablo estuvo en un naufragio de muchos días y muchas noches, y dice que tomaron la decisión de aligerar el barco tirando la carga. Esta mañana le digo, tire la carga, hermano. Ya no ande cargando falta de perdón. Pídale a Dios que le ayude a identificar. ¿Está usted cargando raíces de amargura contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra sus padres? Renuncia a todo eso. Sea libre y disfrute la libertad en Cristo. No viva atado, no viva amarrado. Que su papá no lo reconoció, que su papá no le dio el apellido, que su mamá esto, que sus hermanos lo otro. Perdone y sea libre en el nombre del Señor. No deje que broten raíces de amargura, porque cuando usted libera al agresor, usted también quedará libre. Cuando usted libera al agresor y lo perdona, la raíz de amargura se anula y usted puede accesar a la gracia de Dios. El perdón trae sanidad a la persona que ha sido agraviada. Cuesta, es difícil muchas veces. Pero Dios puede ayudarnos para que cualquiera que sea la condición podamos perdonar. Perdonar es no vivir con la herida. Sí, me hicieron, a mí me han defraudado gente con dinero, me ha defraudado gente poniéndome por el suelo, gente me ha humillado y podría yo hacer una colección de historia. Y bendito sea Dios que Él nos ha dado la capacidad de recordar las cosas buenas y nos da también el poder de olvidar. Y dice la palabra, no traigan a memoria las cosas pasadas. Usted tiene el poder de perdonar.
de olvidar las cosas y dejarlas a un lado. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿debemos perdonar siempre, ilimitadamente? Porque Jesús dijo 70 veces 7. La respuesta es sí, tenemos que perdonar ilimitadamente. Pero eso no significa que las relaciones van a seguir igual. Ahora entonces se lo muestro. Caminar en amor y caminar en misericordia es lo que hace que un creyente pueda perdonar a los que lo han ofendido y que esa persona viva en libertad como que si no le han hecho nada. Ahora entendamos cómo se manifiesta el perdón. Perdonar no siempre significa restaurar una relación. Repito el ejemplo que hablé al principio: una mujer o un hombre que se ha separado del cónyuge porque ha estado sufriendo abuso físico, abuso verbal, no se le puede mandar que perdone, que regrese y que siga aguantando. Eso es insensato, eso es absurdo. En el caso de el enfoque ya legal, han habido casos donde la mujer denunció el carácter explosivo del hombre. Las autoridades en algunos casos no hicieron lo que tenían que haber hecho y el hombre terminó matando a la mujer, porque no se pusieron límites, porque se actúa muchas veces insensatamente. Y también han habido casos al revés. Pero el punto es, el perdón se manifiesta de varias formas y no siempre significa que hay que restablecer la relación. A veces sí, la relación se va a restablecer. Ocupemos un ejemplo. Pedro fue restaurado por el Señor. Juan capítulo 21, verso 17. Simón le dijo la tercera vez el Señor a Simón, después de que lo había traicionado: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor restauró a Pedro. Pedro había estado con el Señor durante todo el tiempo de su ministerio público. Pedro había sido parte del grupo escogido de los tres: Jacobo, Pedro y Juan. Estuvieron en la transfiguración. Pedro le había dicho al Señor que no lo iba a negar y que sea necesario morir con él, iba a morir con él. Pero Pedro abandonó al Señor, negó al Señor, y cuando se sintió descubierto, dice la palabra que maldijo y expresó: yo no conozco quién es ese hombre. Pedro negó al Señor, pero el Señor se aparece a restaurarlo. Muchas veces, hermanos, el perdón implica restaurar la relación, pero a veces la relación no se va a restaurar. A veces va a haber perdón y va a haber separación en todo tipo de relaciones, familiares, de negocios, sociales o lo que sea. En el caso de relaciones restauradas, nosotros vemos que sí, el propósito de Dios es que haya una restauración de la relación, pero cuando la otra persona cambia. Pero si no hay cambio, es absurdo que se le pida a alguien que se someta al sufrimiento del agresor y que no se aparte. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se aparta. Entonces no tiene sentido que bajo la bandera del tema del perdón se le enseñe a alguien que esté soportando. Esa no es la voluntad de Dios. De hecho, incluso la Escritura dice que las autoridades han sido establecidas por Dios y que el que lleva la espada no la lleva en vano, la lleva para castigar al malo. Entonces hay ocasiones en las que hay que apoyarse en las autoridades para poder ser defendido, para poder ser librado. Israel también fue restaurado por el Señor muchas veces. En Oseas capítulo 2, verso 13, el Señor hablando de Israel, una nación que se había apartado, se había desviado, haciendo prácticas idólatras y toda clase de costumbres pecaminosas, dice: y la voy a castigar por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes, hablando de los ídolos o de los que no son dioses, como amantes espiritualmente hablando, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí
yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios perdonó a la nación de Israel en muchas ocasiones y los restauró. Él los buscaba, mataban a los profetas, mandaba a otro. Mire si no es grande el amor de Dios y la paciencia de Dios. Entonces Dios restauró a Israel. Así que, hermanos, a veces perdonar implica restaurar la relación, pero a veces el perdonar se va a aplicar de otra manera. Por ejemplo, no exigiendo el pago de una deuda. Nehemías capítulo 5 verso 10 nos habla de la historia cuando Nehemías fue enviado como gobernador a la ciudad de Jerusalén para reconstruir los muros. Y dice la palabra que el pueblo estaba en gran oprobio, en gran necesidad, hasta el punto que habían ciertas personas que habían prestado dinero, habían ciertas personas que habían hipotecado sus casas, estaban endeudados, y esto había causado que hubieran oprimidos y opresores, que había gente que estaba prestándole dinero con interés. Y Nehemías incluso se vio involucrado en esto de prestar dinero a sus hermanos. De una manera resumida, verso 10 de Nehemías 5 dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. El interés se había convertido en una carga que los israelitas viviendo en la ciudad no podían soportar. Entonces Nehemías dice: miren, devuélvanle la casa, devuélvanle la viña a las personas. Sí, ustedes han dado dinero, era como que hipotecaran la propiedad, pero devuélvanselo para que ellos puedan ser productivos. Y quitémosles ya el interés que se les está demandando, porque es una carga que ellos no pueden pagar. Entonces muchas veces, mis hermanos, el perdón simplemente se va a manifestar en que usted no exige el pago de la deuda, no exige el pago de intereses, y usted libera a las personas de esa deuda económica. Dios lo legisló a través de la ordenanza del jubileo, que era un año donde todas las deudas tenían que ser perdonadas, porque Dios quería enseñarle al pueblo a ser perdonador, a perdonar las deudas. En Deuteronomio capítulo 15 verso 2, Dios ordenó a través de Moisés: y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Yo sé que existen algunos, voy a tratar de ilustrar esto de la siguiente manera, que entendiendo lo del jubileo dirían: qué bueno que hubiera un año del jubileo para que me perdonaran todas las deudas. Ya no pago tarjetas, ya no pago crédito hipotecario, ya no pago ningún préstamo. Qué bueno fuera que hubiera un año de jubileo y se libre de todas las deudas, porque literalmente algo así pasaba con el pueblo de Israel, ordenado por Dios. Pero el otro lado de la moneda sería: ¿y usted qué tan dispuesto está a perdonar las deudas que otros tienen con usted? Porque bonito que nos perdonen la deuda, ¿verdad? Nadie dijo amén. Pues bonito que les perdonen la deuda, pero ¿qué tan dispuesto está usted a perdonar las deudas que otros tienen con usted? Y decir: no, olvídese, usted no me debe nada. Y así que liberar al deudor. Verso 3: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Dios les ordenó a los israelitas a vivir de una manera diferente. La usura, que es el cobro de intereses exagerados, está prohibida, está penalizada por Dios como un abuso. Es un yugo que se le puede poner a la gente. Nosotros aquí en el país tenemos tarjetas de crédito con 49% anual. Entonces imagínese que por cada $100 que usted gaste tiene que pagar $150, $149. Y muchas veces ese peso de los intereses hunde a la gente. Cuando la gente compra el crédito y no tiene un buen récord y le ponen un montón de intereses, el producto viene costando como un 75% más, si no es que el doble. Porque los intereses realmente ponen una carga excesiva sobre la deuda. Y si la persona no ha podido comprar es porque no tiene.
Y si compra el crédito y le montan los intereses, esas personas a puras penas logran salir con sus cosas. Entonces Dios quiere que haya una actitud de perdonar la deuda, de ayudar, de ser generoso, de ser servicial. Dios quiere que haya un cambio de corazón y por eso Él nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que andemos en vida nueva. Pero luego ya es responsabilidad nuestra aplicar el perdón. Porque usted puede estar en la iglesia por años y usted tiene una cosa contra su papá que nunca ha perdonado, o contra su mamá. O usted puede estar enliado con su mujer o con su esposo y viven en amargura y en pleito y no tienen perdón, no tienen libertad. Pero Dios quiere que seamos libres a través del perdón. Entonces la segunda forma en la que el perdón se manifiesta es no exigiendo el pago de la deuda. Tercera forma, deteniendo el juicio o el castigo. Es otra forma de perdonar. Alguien se merece castigo. El perdón es detengamos el castigo, detengamos el juicio. Ejemplo, David huyendo de su hijo que se le levantó como traidor, le quería quitar el reino. Dice en el segundo libro de Samuel 16, verso 5, que vino el rey hasta Bahurín y ahí salía uno de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei. Salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Mire qué atrevido este hombre, era pariente de Saúl. David está huyendo, militares van con él, hay gente que está apoyando a David en la huida y este hombre se atreve a recoger piedras y a tirarle pedradas a la gente que está huyendo juntamente con David y a maldecir a David diciendo, verso 7, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este Simei, que era familiar de Saúl, está maldiciendo a David porque cree que lo que David está sufriendo es un juicio de Dios. Pero no, en realidad fue una estrategia del diablo levantando a Absalón en contra de David. Dios no quería que David fuera removido del reino. Si David era el hombre conforme al corazón de Dios, porque se humillaba, porque actuaba de la manera correcta cuando se equivocaba. Pero este hombre creía que estaba actuando correctamente y está maldiciendo al rey. Entonces a David le preguntan, el general le pregunta que si puede matarlo, porque ¿quién es este perro para que maldiga a mi señor el rey? Y David le responde en el verso 12, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Déjalo que maldígales. ¿Qué capacidad, hermanos, de poder perdonar que lo estén ofendiendo, que lo estén insultando, que lo estén humillando y seguir como que sin nada. Pero vea la clave, en una dependencia de Dios. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Cuando usted perdone, usted tiene que pensar de esa manera. Quizás Dios va a restituirme lo que me ha sido despojado. Quizás Dios va a levantarme, Dios va a defenderme, Dios va a ayudarme, Dios va a restituirme. Voy a confiar, voy a depender de Dios. No me voy a vengar en mis propias manos. No voy a tomar la venganza en mis propias manos. Voy a depender de Dios. Ahora, eso fue cuando David iba huyendo. Cuando regresa como rey, en segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 21, Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno de Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. David pudo haber matado o ordenado que mataran a Simei, pero no, lo perdonó. Entonces, ¿cómo se manifiesta el perdón? Deteniendo el juicio o deteniendo el castigo. Anulando el juicio, no hay juicio. O deteniéndolo por un tiempo. Porque si usted continúa la historia en la Biblia, a Simei lo mata Salomón.
Porque David, antes de morirse, le dice, acordate lo que me hizo Simei, le dice. Él lo perdonó. David no lo mató. En el momento que pudo ordenar que le volaran la cabeza, no lo hizo. Lo perdonó, detuvo el juicio. Pero David le dice a Salomón, acuérdate lo que me hizo Simei. Y se lo deja ahí como encargado. Y Salomón hace un trato con Simei, lo exilia, le dice que se vaya a vivir a otro lugar y le dice que van a hacer un trato. Que no salga de esa ciudad, porque el día que salga de esa ciudad va a morir. Y Simei acepta. Pero luego unos criados de Simei se le escapan y le informan que están viviendo en cierta ciudad. Simei prepara su burro y sale a buscarlo y le cuentan al rey, Simei salió de la ciudad, vayan a traerlo. Y entonces matan a Simei y llega el juicio. Pero el perdón muchas veces consiste en detener el juicio. Muchas veces usted va a tener que detener el juicio sobre otras personas, va a darles tiempo para que se arrepientan, va a dar lugar para que la gente pueda cambiar, y en eso consiste también el poder manifestar el perdón. Número 4, el perdón se manifiesta olvidando la falta. Jeremías capítulo 31, verso 34. Así que no se vale, yo perdono pero no olvido. A menos que usted pueda hablar de lo que le hicieron sin que le duela. Ahí significa que ya ha habido sanidad. Y que usted diga, como por ejemplo, yo puedo decirlo, hubo un pastor al que yo le di dinero para que me trajera un carro de Estados Unidos y se gastó el dinero. Y cuando vino, me dijo, hermano, me dijo, compramos el carro, pero el carro no sirve. Y se quedó allá. Y costó tanto de dinero. Y el resto del dinero, le pregunté yo, es que me lo gasté, me dijo. Ahí se lo voy a pagar por poquitos. Yo no le había dado dinero prestado a él, pero se gastó mi dinero y no me podía pagar. Entonces vine yo y me fui delante de Dios. Señor, el hermano no me puede pagar. Se gastó mi dinero. Lo perdono, Señor. Y yo recuerdo haber hecho un trato con Dios en base a la palabra. En base a aquella palabra que dice, yo soy el que restituiré lo que se comió la langosta, la oruga, el revolotón. Y yo recuerdo haber hecho un pacto con Dios. Le dije, Señor, yo voy a esperar que de ti venga mi bendición. Yo perdono al hermano. Nunca le exigí la deuda, nunca le cobré. Él se hacía el indiferente con respecto a la deuda. Yo sabía que no podía pagarme, pero yo en mi corazón estaba libre. Lo veía, hablaba con él como que sin nada, porque yo lo había perdonado y había olvidado la falta y le había puesto delante de Dios con esa expectativa. Señor, yo voy a esperar que tú me restituyas, que de ti venga mi bendición. Y Dios lo hizo. Dios usó ciertas circunstancias que me permitieron involucrarme en un negocio con mi hermano que falleció, y a través de ese negocio muchas finanzas vinieron y yo pude ir a comprar un carro, billete sobre billete, de la provisión que Dios me dio. Cuando este pastor supo que yo había comprado otro carro y que estaba bien económicamente, ¿sabe qué hizo? Me vino a preguntar si le podía prestar dinero. Y como yo ya había olvidado la falta, le dije, no le voy a prestar, le voy a regalar. Y le di una parte de dinero. Cuando Dios trata con uno y con su corazón, hermanos, uno no solamente experimenta el respaldo de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, sino que uno puede vivir en libertad y gozarse de la vida. Así que cuando él vino a pedirme dinero, yo no pensé que tuviera cara para poder venir a pedirme dinero si no me había pagado el que se había gastado. Pero cuando yo le di a él el dinero, era como abrir las ventanas de los cielos, colocarme en la posición de recibir más bendición. Y Dios continuó bendiciéndome. Yo recuerdo que en ese tiempo finanzas vinieron a mi vida. O sea, vea, yo pude haberme amargado contra él siendo un pastor. Pude haberme amargado, maldecido, contarle a un montón de gente lo que me había hecho el pastor, esto, aquello y lo otro, y vivir con resentimiento. Pero yo decidí perdonarlo y pedirle a Dios que él me restituyera. Dios lo hace. Viene él y todavía me pide, como quien me está pidiendo que lleve la mía extra. Me pide y le doy. Y por causa de hacerlo, Dios continuó bendiciéndome materialmente.
Yo recuerdo que en ese tiempo pude cambiar la lavadora, pude cambiar muebles, pude arreglar un montón de cosas en la casa, porque finanzas vinieron, porque lo que se convirtió en haber sido defraudado, lo que era una razón para vivir amargado, se convirtió en una fuente de bendición. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a vivir basados en su palabra, bajo su bendición y su respaldo. A veces usted va a tener que olvidar la falta, y simplemente significará que usted no se acuerda que le hicieron ese daño. Está sanado, está libre. No hay ni la más mínima intención de venganza o de desearle mal a nadie. Jeremías capítulo 31, verso 34 habla de la relación de Dios con Israel y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay ocasiones en que usted perdona y ya no se acuerda. Hay ocasiones en que usted perdona la deuda, ya no espera que se la paguen, y usted recuerda que perdonó la deuda, pero no hay ningún problema. Usted no mira a la persona como alguien que lo defraudó, alguien que abusó, sino que usted decidió perdonar ese dinero que pudo haberle sido de mucha utilidad. A veces simplemente usted no va a clamar por juicio, sino al contrario, como hizo Esteban: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, deteniendo el juicio, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Usted va a orar por los agresores, usted va a orar por los que le han hecho daño. En otras ocasiones usted va a restaurar relaciones. Entonces el asunto es aquí, es así. Que Dios le ayude, que Dios le dé entendimiento. Sí, somos mandados a perdonar, pero el propósito es tener un corazón limpio, que no esté cargado de amargura, que no esté cargado de resentimiento ni de deseos de venganza. Pero eso no significa que usted insensatamente se va a exponer al daño, al maltrato, a la humillación, al padecimiento o al abuso. Apártese del mal, no se exponga, sea libre, perdone al agresor, y usted va a experimentar también el ser perdonado, y va a experimentar el favor y la bendición de Dios, porque usted está siendo un imitador de Dios. Hoy mismo, le pido que se ponga de pie, por favor, y terminamos. Hoy mismo, como lo hicimos cuando vimos la primera parte, piense, analice, escudriñe en su corazón y pídale al Señor que le ayude a hacerlo. ¿Habrán resentimientos en su corazón guardados? ¿Habrá alguna raíz de amargura que le pueda estar estorbando y por eso es que no está recibiendo de la gracia de Dios? ¿Habrá alguien dentro de la iglesia con quien usted no se puede sentar a comer cara a cara? ¿Habrá alguien dentro de la iglesia con quien usted no puede sentarse en la misma mesa porque no toleraría ni verlo ni comer con él o con ella? Renuncie, sea libre, sea sabio, hermano, sea libre de todo peso, de toda atadura, de todo engaño, de toda trampa del diablo. Sea libre de todo sentimiento negativo en contra de cualquier persona. No importa qué tan grande haya sido el agravio, no importa qué tan grande haya sido la deuda. Cuando usted pone sus sufrimientos y lo que a usted le han hecho y lo compara con lo que el Señor Jesús sufrió, Pablo dijo: esta leve tribulación. Cuando usted compara lo que usted tiene que perdonarle a otro con lo que el Señor le ha perdonado a usted, usted llega a la conclusión: no es nada realmente lo que tengo que perdonar. Repito y termino: en mi vida he sido defraudado por mucha gente. He sido traicionado, y la traición que más duele es la de la familia. Yo le decía a mi mamá, tratando de guiarla a Cristo: madre, solo el amor de Dios no falla. De ahí las relaciones humanas, todas son frágiles,
porque aún nosotros mismos podemos fallarle a aquellos a quienes amamos. Pero no dependa de nadie, no ponga su amor en nadie, sino que el Señor sea su primer amor. Le dije, yo en lo personal, el que tiene oídos para entender que entienda, porque tenía que ver incluso con ella, yo le dije, en lo personal, mamá, he sido defraudado o herido por las dos mujeres que más amé. Y se puso a llorar, porque una de esas era ella. Y le dije, pero el Señor es quien nos ama, nos restaura, nos liberta, nos perdona, nos bendice. Sí, Señor. Y eso es lo que podemos recibir cuando nuestro corazón se libera de toda raíz de amargura, de todo rencor. Cierre sus ojos, hermano, por su propio bien. Aleluya, Señor. Pregúntele al Señor, Señor, ¿tengo algún resentimiento, amargura en mi corazón que está oculto en mi corazón que me engaña? Amén, Señor. O si usted está consciente, Es el momento, restaura, como dije, Señor. hay alguien aquí dentro de la iglesia con quien usted no se sentaría a comer. Hay alguien aquí en la iglesia a quien usted evita porque algo pasó hace años y esa relación se rompió. Es un asunto insignificante, pero usted le ha dado lugar a los malos sentimientos. Pídele perdón a Dios. Yo le sugiero esta mañana que sea libre, hermano. Renuncia a toda falta de perdón. Si son cosas graves, quizá con su papá o su mamá, decida perdonar. Sea libre esta mañana. Aprópiese del perdón. Hay algo lindo y es poder mirar a cada persona a los ojos Aleluya, Señor. y hablarles con libertad. Amén, Señor. Y poder desearles el bien, poder desearles el favor de Dios manifestándose en sus vidas. Oremos que el Señor nos ayude a ser cambiados o transformados. Porque la característica número 21 en nuestra serie de los discípulos de Cristo es: los discípulos somos personas con un corazón perdonador. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Sí, Señor. Tú nos has perdonado, nos has adoptado, nos has dado herencia, nos has llamado a tu gloria eterna. Siendo enemigos fuimos reconciliados y aquí estamos. Amén. Por tu gracia, tu bondad y tu amor manifestado en nuestra vida. Amén, Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que por nuestro bien debemos dejar la venganza en tus manos. Amén. Que por nuestro bienestar, nuestra salud espiritual, nuestra condición física, es importante anular toda raíz de amargura. Sí, Señor. Tener cuidado de guardar resentimientos o sentimientos de maldad en contra de los que nos dañaron. Señor, ayúdanos. Obra en el corazón por tu Espíritu Santo en la vida de los hijos que han sido heridos por conductas injustas, abusivas, autoritarias de parte de los padres. Obra en el corazón de los padres que han sido lastimados por conductas ingratas de parte de los hijos. Rebeldía, maltrato. Obra, Señor, en el corazón de los cónyuges, haciéndoles entender que sobre toda cosa guardada un corazón limpio es lo más importante que tenemos que mantener.